Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos los mundos ocultos del sistema solar, aquellos lugares donde el silencio del cosmos esconde océanos, calor y quizás algo que respira bajo el hielo. Durante siglos, imaginamos los planetas como esferas inertes flotando en la inmensidad del espacio, pero la ciencia moderna nos ha revelado que, bajo sus frías superficies, podrían existir océanos enteros, químicos activos y condiciones que desafían nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. Este es un viaje hacia los rincones más secretos del sistema solar, donde el hielo no es solo un símbolo de muerte, sino un velo que podría ocultar la vida misma. Todo comienza con una idea que parecía absurda, que el sistema solar, lejos de ser un conjunto de cuerpos congelados y estériles, podría albergar mundos internos, calientes y dinámicos. Cuando Galileo apuntó su telescopio hacia Júpiter en el siglo XVII, descubrió sus lunas principales, entre ellas Europa, una esfera brillante de hielo. Nadie podía imaginar entonces que esa superficie blanca ocultaba un océano más grande que todos los mares de la Tierra combinados. Pero los avances científicos del siglo XX y XXI, impulsados por sondas espaciales y telescopios de alta precisión, comenzaron a cambiar esa visión. Lo que alguna vez fue una simple luna se convirtió en un mundo con tectónica, mareas internas y energía. Europa, Encélado, Titán y otros cuerpos similares se transformaron en los protagonistas de una nueva frontera de la astrobiología. El hielo que cubre estos mundos no es solo una capa muerta. En muchos casos, actúa como un escudo protector, manteniendo los océanos líquidos bajo presión, impidiendo que se congelen completamente y protegiéndolos de la radiación espacial. En la Tierra, conocemos ecosistemas bajo el hielo antártico, en lagos ocultos a kilómetros de profundidad, donde bacterias, arqueas y pequeños organismos sobreviven sin luz solar, alimentándose de reacciones químicas con el azufre y el metano. Si la vida puede florecer en esos entornos extremos, ¿por qué no podría hacerlo en un mundo helado de otro planeta? La clave está en la energía. Todo ser vivo, desde las bacterias hasta los humanos, necesita una fuente de energía para sostener su metabolismo. En la Tierra, la mayoría de los ecosistemas dependen del Sol, pero algunos se alimentan del calor interno del planeta, como los que habitan en las fumarolas hidrotermales del fondo oceánico. Allí, sin un solo rayo de luz, microorganismos obtienen energía a partir de reacciones químicas entre el agua y las rocas calientes del manto terrestre. Este proceso se llama quimiosíntesis, y podría estar ocurriendo también bajo los hielos de Europa o Encélado. Las misiones espaciales nos han dado pistas fascinantes. La sonda Galileo, en los años 90, detectó variaciones en el campo magnético de Júpiter alrededor de Europa, indicando la presencia de un océano salado conductor de electricidad. Décadas después, la sonda Cassini sobrevoló Encélado, una de las lunas de Saturno, y descubrió géiseres gigantes que expulsaban vapor de agua y partículas orgánicas al espacio desde fisuras en el hielo. Estas plumas eran evidencia de un océano subterráneo alimentado por calor interno, probablemente generado por la fricción entre el núcleo rocoso y las fuerzas gravitacionales de Saturno. Dentro de esas partículas, los científicos encontraron moléculas complejas, precursores de la vida. Encélado se convirtió en uno de los lugares más prometedores para buscar vida fuera de la Tierra. Su tamaño es pequeño, apenas unos 500 kilómetros de diámetro, pero su actividad interna demuestra que incluso los mundos más diminutos pueden tener un corazón ardiente. El hielo de su superficie se renueva constantemente, lo que significa que el interior está vivo en un sentido geológico. Cada géiser que se eleva al espacio es una ventana abierta hacia el océano oculto. Imaginar ese mar interno, con sus aguas oscuras y cálidas, es pensar en un laboratorio natural donde la química se mezcla con el tiempo. Europa, en cambio, es más grande y más profunda. Su capa de hielo podría tener entre 10 y 30 kilómetros de espesor, pero bajo ella se extiende un océano global de hasta 100 kilómetros de profundidad. Los científicos creen que el fondo de ese mar podría estar cubierto de respiraderos hidrotermales similares a los de la Tierra. En esos respiraderos, la interacción entre el agua y el material rocoso libera hidrógeno, metano y compuestos sulfurosos que sirven de alimento a microorganismos. Si la vida puede existir allí, sería completamente independiente de la luz solar,
una biosfera interna sostenida por el calor del planeta. El estudio de estos mundos helados ha cambiado la definición misma de zona habitable. Antes, los astrónomos pensaban que solo los planetas con temperaturas templadas y atmósferas estables podían albergar vida, pero ahora entendemos que el calor interno, las mareas gravitacionales y la química subterránea pueden crear oasis biológicos incluso lejos del Sol. Es posible que la mayor parte de la vida del sistema solar no esté en la superficie de los planetas, sino escondida bajo kilómetros de hielo. Titán, la mayor luna de Saturno, lleva esta idea aún más lejos. A diferencia de Europa o Encélado, Titán tiene una atmósfera densa y una superficie donde llueven hidrocarburos en lugar de agua. Lagos de metano líquido cubren sus polos, y la temperatura promedio ronda los menos 180 grados Celsius. Sin embargo, bajo su corteza helada, los científicos sospechan que existe otro océano, compuesto de agua y amoníaco. Allí, las condiciones químicas podrían permitir reacciones exóticas, muy distintas a las terrestres. En la superficie, incluso sin agua líquida, se han detectado moléculas orgánicas complejas que podrían ser los ingredientes iniciales de la vida. Titán demuestra que la biología podría adoptar formas completamente diferentes a las que conocemos, usando metano o etano en lugar de agua como solvente. Cuando pensamos en respirar bajo el hielo, no hablamos necesariamente de criaturas con pulmones, sino de sistemas que intercambian energía, gases y materia con su entorno. En un mundo cerrado, el hielo podría actuar como un filtro que deja pasar el calor, mantiene la presión y retiene la atmósfera. En ese contexto, un ecosistema subglacial podría mantener un equilibrio durante millones de años. Los organismos que vivieran allí serían lentos, adaptados a la oscuridad, quizás basados en reacciones químicas que hoy apenas comprendemos. Estas ideas no pertenecen solo a la imaginación, sino a una frontera científica muy real. La misión Europa Clipper de la NASA, programada para estudiar la luna de Júpiter con instrumentos de radar, magnetómetros y espectrómetros, buscará señales de actividad geotérmica, composición del hielo y posibles bolsas de agua líquida. Si se detectan aminoácidos o variaciones en la densidad que indiquen movimiento interno, se abriría un nuevo capítulo en la historia del cosmos. Porque si la vida surgió más de una vez en el mismo sistema solar, eso significaría que el universo entero podría estar lleno de seres invisibles, escondidos bajo el hielo de miles de mundos silenciosos. La posibilidad de que existan océanos ocultos en los confines del sistema solar plantea una cuestión fundamental. ¿Qué mantiene esos mares en estado líquido a pesar del frío extremo? En la Tierra, el calor proviene principalmente del Sol, pero en estos mundos distantes la energía solar apenas alcanza para calentar la superficie. Sin embargo, existe otra fuente de energía que proviene del interior, el calor de marea. Este fenómeno ocurre cuando la gravedad de un planeta masivo, como Júpiter o Saturno, tira con fuerza de sus lunas, deformándolas ligeramente con cada órbita. Esa fricción constante genera calor en el interior, derritiendo el hielo y permitiendo que el agua permanezca líquida. Es un proceso silencioso pero poderoso, una danza gravitacional que convierte a lunas congeladas en cuerpos dinámicos y activos. Europa, por ejemplo, se encuentra atrapada en una resonancia orbital con otras lunas de Júpiter, Io y Ganímedes. A medida que completan sus órbitas, las fuerzas gravitacionales cambian de intensidad, estirando y comprimiendo el interior de Europa una y otra vez. Esa deformación constante libera energía en forma de calor, suficiente para mantener su océano interno. Lo mismo ocurre en Encélado, cuya superficie muestra regiones fracturadas llamadas rayas de tigre, de donde surgen los géiseres que arrojan vapor al espacio. Estos fenómenos no solo revelan actividad geológica, sino también la posibilidad de interacción entre el agua, las rocas y los minerales del subsuelo, una combinación esencial para la vida. La existencia de esos océanos nos obliga a reconsiderar qué entendemos por habitabilidad. En la Tierra, los ecosistemas más primitivos surgieron precisamente en lugares donde el agua y la energía se encontraban, como en los respiraderos hidrotermales. Allí, moléculas simples se unieron para formar estructuras complejas, dando origen a la vida. Si algo similar ocurre en los océanos de Europa o Encélado,
podríamos estar frente a versiones alienígenas de los mismos procesos que dieron forma a nuestros antepasados biológicos. No sería vida como la conocemos, sino vida en el sentido más amplio. Sistemas químicos capaces de autorregularse, reproducirse y evolucionar. El estudio de estos mundos helados también plantea desafíos tecnológicos enormes. Para explorar un océano subglacial a cientos de millones de kilómetros, los científicos deben desarrollar instrumentos capaces de perforar kilómetros de hielo y resistir presiones colosales. Se han propuesto robots criobots, sondas térmicas que podrían fundir el hielo mientras descienden, enviando datos a través de un cable de fibra óptica. En teoría, una vez que alcanzaran el océano, liberarían pequeños submarinos autónomos equipados con cámaras, sensores químicos y microscopios para buscar rastros biológicos. Este tipo de misión requeriría décadas de planificación y una ingeniería que apenas estamos empezando a dominar. Más allá de la fascinación científica, el descubrimiento de vida en uno de estos mundos tendría un impacto filosófico y espiritual profundo. Durante siglos, la humanidad se ha preguntado si estamos solos en el universo. Encontrar vida bajo el hielo de una luna lejana no solo respondería a esa pregunta, sino que redefiniría nuestra posición en el cosmos. La vida dejaría de ser una rareza para convertirse en una consecuencia natural de la química universal. Cada molécula orgánica, cada átomo de carbono, sería parte de una red cósmica compartida. Al observar los datos de las ondas, los científicos se enfrentan a un dilema: distinguir entre señales químicas de origen biológico y procesos puramente geológicos. Las moléculas orgánicas, por sí solas, no prueban la existencia de vida. El metano, por ejemplo, puede producirse tanto por bacterias como por reacciones inorgánicas entre el agua y las rocas. Por eso, las próximas misiones buscarán patrones específicos, como la proporción de isótopos de carbono o la presencia de aminoácidos con una sola quiralidad, características que en la Tierra solo se asocian con procesos biológicos. Detectar algo así en otro mundo sería una evidencia casi definitiva de vida extraterrestre. En este contexto, Encélado se ha convertido en el laboratorio natural más accesible. Las plumas de vapor que surgen de sus grietas permiten analizar directamente el contenido del océano sin perforar su superficie. La sonda Cassini, durante su paso por esas columnas de agua, detectó compuestos como dióxido de carbono, metano, sales y moléculas orgánicas complejas. Lo más sorprendente fue la presencia de hidrógeno molecular, lo que sugiere que en el fondo del océano existen reacciones entre el agua y el núcleo rocoso, similares a las que alimentan los respiraderos hidrotermales en la Tierra. Estas reacciones podrían proporcionar la energía necesaria para la vida. En Europa, el panorama es aún más intrigante. Observaciones del telescopio Hubble detectaron penachos de vapor que emergen esporádicamente de su superficie, lo que implica que su océano también podría comunicarse con el exterior. Si esas plumas contienen compuestos orgánicos o trazas de actividad biológica, bastaría una sonda atmosférica para recogerlas. Por eso, misiones como Europa Clipper y CHOOS, de la Agencia Espacial Europea, se preparan para analizar su composición con instrumentos de altísima sensibilidad. El simple hallazgo de un aminoácido o una cadena orgánica compleja podría cambiar la historia de la ciencia para siempre. Titán, por otro lado, representa un misterio completamente diferente. Aunque su superficie está dominada por hidrocarburos, las condiciones químicas podrían permitir la existencia de formas de vida basadas en metano. En este escenario, los organismos no usarían agua, sino metano líquido como solvente, y en lugar de oxígeno, podrían respirar hidrógeno o acetileno. Este tipo de bioquímica sería radicalmente distinta, pero no imposible. Experimentos de laboratorio en la Tierra han demostrado que moléculas complejas pueden formarse en atmósferas similares a la de Titán, bajo la influencia de radiación ultravioleta y descargas eléctricas. Si eso puede suceder en una cámara sellada, ¿por qué no en un mundo entero? Las simulaciones sugieren que los lagos de metano de Titán podrían contener reacciones químicas lentas pero persistentes, que con el tiempo formarían estructuras autorreplicantes. Incluso si no hay vida actualmente, Titán podría ser un modelo de cómo comenzó la química prebiótica en la Tierra primitiva. Es un laboratorio a escala planetaria, donde los ingredientes de la vida se mezclan en un entorno completamente diferente.
Más allá de estos casos conocidos, hay otros cuerpos en el sistema solar que podrían esconder océanos. Ganímedes, la luna más grande de Júpiter, posee su propio campo magnético y una estructura interna que sugiere múltiples capas de hielo y agua líquida. Calisto, otra luna joviana, podría tener un océano salino profundo. Incluso Plutón, en los confines del sistema solar, muestra signos de criovulcanismo y regiones que podrían indicar la presencia de un océano subsuperficial parcialmente congelado. Cada uno de estos mundos demuestra que el agua líquida no es un privilegio de la Tierra. El sistema solar, lejos de ser un desierto helado, podría estar lleno de océanos ocultos. Y en cada uno de ellos, la posibilidad de algo que respire, que metabolice, que exista, se vuelve más difícil de ignorar. El concepto de vida bajo el hielo no solo se sustenta en teorías, sino también en analogías terrestres que refuerzan su plausibilidad. En la Antártida, por ejemplo, existe el lago Vostok, un cuerpo de agua sellado bajo casi 4 kilómetros de hielo durante millones de años. En 2012, los científicos lograron perforar esa barrera y tomar muestras, descubriendo bacterias y microorganismos que habían sobrevivido en completa oscuridad, aislados del resto del planeta desde antes de la aparición del ser humano. Estos organismos se alimentaban de compuestos químicos disueltos en el agua y de la energía proveniente de reacciones entre el agua y las rocas del fondo. Este hallazgo cambió radicalmente nuestra percepción sobre la vida extrema, demostrando que no necesita de la luz solar para sostenerse. Si algo así puede ocurrir en la Tierra, en condiciones tan similares a las de las lunas heladas, entonces la hipótesis de vida extraterrestre deja de ser un sueño y se convierte en una posibilidad científica real. El hielo, por su propia naturaleza, conserva y protege. Su estructura cristalina puede atrapar moléculas orgánicas, gas y microorganismos en un estado de latencia que puede durar siglos. Bajo la presión adecuada, el hielo actúa como un escudo contra la radiación cósmica y los rayos ultravioleta, factores que destruyen fácilmente las moléculas orgánicas en la superficie. En cierto modo, el hielo es el guardián de la vida potencial, un velo transparente que preserva el equilibrio químico necesario para que las reacciones biológicas ocurran en secreto. Si descendemos mentalmente hacia los océanos de Europa, podríamos imaginar un paisaje completamente ajeno y al mismo tiempo familiar. Las paredes de hielo se alzan sobre un mar negro que brilla tenuemente por la bioluminiscencia de microorganismos hipotéticos. A lo lejos, fumarolas hidrotermales lanzan columnas de minerales y gases hacia la oscuridad, alimentando ecosistemas invisibles. Allí, la vida podría haberse originado no a partir de la luz solar, sino del calor interno y la química del azufre y el hierro. En este ambiente sin estaciones ni días, los organismos evolucionarían lentamente, adaptándose a la presión, la salinidad y las corrientes térmicas. Quizás existan colonias microbianas adheridas a las rocas, o criaturas más grandes que se desplazan impulsadas por reacciones químicas internas. El desafío para los científicos consiste en encontrar evidencia de esta vida sin contaminar esos entornos. Cualquier misión que intente penetrar el hielo debe hacerlo con extrema precaución, evitando introducir microorganismos terrestres que podrían alterar o destruir ecosistemas nativos. Por eso, las agencias espaciales han desarrollado estrictos protocolos de protección planetaria. Antes de lanzarse al espacio, las sondas son esterilizadas y selladas para minimizar cualquier riesgo biológico. Es un acto de respeto científico, pero también de humildad ante la posibilidad de encontrar vida fuera de nuestro mundo. La búsqueda de vida bajo el hielo no solo es una exploración de lugares lejanos, sino también una búsqueda de nosotros mismos. Nos obliga a pensar qué es realmente la vida y qué formas puede adoptar. En el fondo, cada misión que enviamos hacia Europa, Encélado o Titán lleva consigo una pregunta filosófica. ¿Es la vida un accidente improbable o una consecuencia inevitable del cosmos? Si descubrimos vida en otro cuerpo del sistema solar, aunque sea una simple bacteria, eso significaría que el universo tiende naturalmente a producir seres vivos donde las condiciones lo permiten. Y si eso es cierto, entonces la vida podría ser tan común como las estrellas. Los científicos han identificado una lista creciente de mundos potencialmente habitables dentro de nuestro propio vecindario cósmico. Pero lo fascinante de los mundos helados es que nos enseñan a ampliar los límites de lo posible.
nos muestran que la habitabilidad no depende solo de la distancia al Sol, sino de la interacción entre la materia, la energía y el tiempo. El calor de marea, la composición química y la presencia de agua líquida forman una trinidad esencial para la vida, y se repiten en diferentes lugares del sistema solar, como si la naturaleza insistiera en recrear las condiciones básicas para que algo surja y respire. El impacto cultural y emocional de un descubrimiento de esta magnitud sería incalculable. Las religiones, la filosofía y la ciencia tendrían que reconsiderar sus fundamentos. La humanidad entera se vería forzada a aceptar que no es el centro de la vida en el universo, sino solo una de sus múltiples expresiones. En ese momento, miraríamos al cielo no para buscar divinidad, sino para reconocer nuestra pertenencia a una comunidad cósmica de seres vivos. El hielo que hoy parece separar mundos podría convertirse en el símbolo de una conexión universal. Cada misión espacial nos acerca un poco más a esa revelación. Los avances en espectroscopía permiten analizar la composición química de atmósferas y plumas de vapor sin necesidad de aterrizar. Los telescopios espaciales capturan trazas de luz reflejada por las superficies heladas y revelan firmas de compuestos como el agua, el amoníaco o el metano. Estos datos, combinados con modelos físicos y simulaciones computacionales, crean un retrato cada vez más detallado de lo que ocurre bajo la superficie. Es como observar la respiración de un mundo dormido, un suspiro helado que delata su vitalidad interna. La física también tiene su papel esencial en este misterio. En condiciones extremas de presión y temperatura, el agua adquiere comportamientos inusuales. Puede existir en estados intermedios entre líquido y sólido, conocidos como fases superiónicas o amorfas. En esos estados, los iones de hidrógeno se desplazan libremente dentro de una red sólida de oxígeno, permitiendo la conducción eléctrica. Este tipo de agua, probablemente presente en el interior de Europa y Ganímedes, podría facilitar la transmisión de energía y mantener procesos químicos activos. En cierto sentido, el agua no solo es el solvente de la vida, sino también su motor. Las fuerzas gravitacionales también desempeñan un papel crucial. En Europa, el constante tirón de Júpiter genera un efecto que los científicos comparan con un corazón que late. Con cada órbita, la Luna se estira y contrae, provocando movimientos internos que impiden que su océano se congele por completo. Este pulso gravitacional, aunque imperceptible para los ojos humanos, mantiene vivo al planeta desde dentro. En Encélado, el mismo proceso impulsa los géiseres que expulsan agua al espacio, renovando su superficie y esparciendo materiales orgánicos alrededor de Saturno. La vida, en este contexto, no sería una excepción, sino una respuesta natural a un cosmos que respira en ritmos invisibles. Al reflexionar sobre estos mundos, se hace evidente que el sistema solar no es un conjunto de esferas estáticas, sino una sinfonía de movimientos, calor y química. En cada rincón helado, en cada grieta de hielo que oculta un mar profundo, podría estar ocurriendo una forma de respiración planetaria. No una respiración como la nuestra, con pulmones y oxígeno, sino un intercambio constante entre la energía y la materia, entre el hielo y el agua, entre el silencio y la posibilidad. Imaginar estos océanos bajo kilómetros de hielo es visualizar la frontera entre la geología y la biología. En el fondo de esos mares, donde la luz jamás ha brillado, el calor surge de las entrañas del planeta. El núcleo rocoso libera minerales y gases que se mezclan con el agua, generando reacciones químicas continuas. Los compuestos que se liberan, como el sulfuro de hidrógeno, el metano o el amoníaco, podrían servir como fuentes de energía para organismos hipotéticos. En la Tierra, formas de vida similares habitan los respiraderos del fondo marino, sin necesidad de luz solar. Son seres que convierten compuestos minerales en energía química, una estrategia que podría repetirse en los océanos de Europa o Encélado. El agua, más que un líquido, es un medio de conexión. En los mundos helados, actúa como el hilo invisible que une el interior con la superficie. Cuando las grietas del hielo se abren debido a la presión interna, el agua sube, se congela y atrapa compuestos orgánicos que, con el tiempo, pueden volver a descender al océano. Este ciclo de ascenso y descenso genera una circulación constante de materiales, un flujo vital que renueva la química del mundo subglacial.
Esa dinámica es esencial para mantener el equilibrio de nutrientes, permitiendo que los organismos, si existen, no queden aislados ni privados de recursos. El hielo de Europa presenta una textura fracturada, plagada de surcos y crestas que se extienden por miles de kilómetros. Estas marcas son evidencia de una superficie en movimiento, impulsada por mareas internas. Algunas imágenes de alta resolución muestran manchas rojizas, posiblemente causadas por compuestos salinos o materiales expulsados desde el océano. Si lográramos analizar directamente esas regiones, podríamos obtener muestras del interior sin perforar. Esa es precisamente una de las metas principales de las futuras misiones espaciales: buscar zonas donde el océano se comunique con el exterior para analizar su composición y buscar biofirmas. Encélado, aunque mucho más pequeño, ofrece un espectáculo aún más sorprendente. Las columnas de vapor que brotan desde sus polos alcanzan cientos de kilómetros de altura, expulsando partículas que forman uno de los anillos de Saturno. Estas columnas son un registro directo del océano interno. En ellas se han detectado no solo sales y compuestos orgánicos, sino también granos de sílice que solo pueden formarse en entornos hidrotermales calientes. Esto significa que, en el fondo de ese océano, el agua interactúa con el calor del núcleo de forma similar a como ocurre en las fumarolas de la Tierra. Cada partícula que Cassini analizó fue un fragmento de un mundo interior que respira lentamente a través de su hielo. La vida, si se encuentra allí, sería probablemente microbiana. No por falta de potencial, sino porque los microorganismos son las formas más resistentes y adaptables de existencia. En condiciones extremas, la vida tiende a ser simple pero tenaz. Microbios que sobreviven con poca energía, que pueden entrar en estado de suspensión y reactivarse cuando las condiciones lo permiten. Tal vez estos organismos vivan cerca de fuentes de calor, alimentándose de reacciones químicas y formando colonias en torno a los respiraderos. En la Tierra, bacterias similares han sido encontradas en entornos tan hostiles como los glaciares del Ártico, las minas de azufre o los lagos subglaciales. Sin embargo, la hipótesis de vida compleja no está completamente descartada. En un océano activo durante miles de millones de años, la evolución podría haber seguido su curso, produciendo formas más sofisticadas. La energía liberada por las mareas y los respiraderos podría sostener ecosistemas enteros. Imaginemos criaturas translúcidas, flotando en la oscuridad, con tejidos adaptados a las altas presiones y órganos bioluminiscentes que les permiten comunicarse o atraer alimento. En un ambiente sin luz ni estaciones, el sonido y la química podrían reemplazar al sentido de la vista. Estos seres hipotéticos serían herederos de un linaje completamente ajeno al terrestre, moldeados por un mundo cerrado y silencioso. El estudio de estos entornos no solo busca vida, sino también comprender cómo se originó. Las reacciones químicas que ocurren en el interior de Europa o Encélado podrían parecerse a las que dieron origen a la vida en la Tierra. Antes de que existieran las plantas o los animales, la Tierra era un planeta cubierto de océanos oscuros donde la energía provenía del interior. En los respiraderos hidrotermales se formaron compuestos orgánicos que, con el tiempo, dieron lugar a las primeras células. Si esos procesos pueden repetirse en otros lugares del sistema solar, significa que el origen de la vida no fue un accidente, sino una consecuencia natural de las leyes de la física y la química. Titán lleva esta reflexión a un nivel aún más profundo. Su atmósfera densa y rica en nitrógeno, similar a la de la Tierra primitiva, contiene moléculas orgánicas complejas llamadas tolinas, formadas por la interacción de la luz solar con el metano y el nitrógeno. Estas partículas caen lentamente sobre la superficie, acumulándose como una neblina anaranjada. En los lagos de metano líquido, podrían ocurrir reacciones químicas diferentes a las del agua, pero igualmente capaces de generar estructuras organizadas. Es posible que existan compuestos que se comporten como membranas celulares, separando el interior del exterior, y que utilicen el metano en lugar del agua para mantener su equilibrio químico. En este contexto, el concepto de vida se amplía. No tiene por qué basarse en el carbono ni en el agua, aunque estos sean los elementos más comunes. La vida, entendida como un sistema capaz de autorreplicarse y evolucionar, podría usar otros materiales y solventes.
Tal vez en Titán existan organismos que respiren hidrógeno y exhalen metano, o que se alimenten de energía química derivada de la interacción entre hidrocarburos y nitrógeno. Aunque su fisiología nos resultaría incomprensible, seguiría cumpliendo los mismos principios fundamentales: captar energía, mantener la organización interna y reproducirse. Estas ideas han inspirado experimentos en la Tierra, donde los científicos simulan las condiciones de Titán o Europa en laboratorios sellados. En cámaras frías, con atmósferas controladas, recrean la presión, la temperatura y la composición química de esos mundos. En algunos casos, las reacciones generan moléculas complejas de forma espontánea, incluyendo aminoácidos y lípidos, los componentes básicos de la vida. Cada uno de esos resultados refuerza la idea de que el cosmos está predispuesto a la biogénesis, que la vida no necesita un milagro, sino simplemente las condiciones adecuadas y suficiente tiempo. Si logramos confirmar la existencia de organismos en alguno de estos mundos, estaríamos frente al descubrimiento más trascendental de la historia humana. No solo sabríamos que no estamos solos, sino que la vida, en sus múltiples formas, es una propiedad inherente del universo. Las estrellas, los planetas y los océanos serían parte de una misma red biológica cósmica. El hielo, en lugar de representar la muerte y el silencio, se revelaría como el refugio donde la vida se preserva, esperando pacientemente a ser descubierta. El silencio del cosmos esconde más actividad de la que percibimos. Los mundos helados, que durante siglos fueron considerados simples esferas de hielo, hoy revelan una vitalidad interna que desafía la idea de un sistema solar muerto más allá de la Tierra. Si observamos con atención, notaremos que cada uno de estos cuerpos se comporta como un organismo planetario. Encélado exhala vapor por sus grietas, Europa pulsa con el calor de las mareas, Titán respira a través de su atmósfera densa y anaranjada. Esta metáfora no es casual. Cada uno de ellos mantiene un ciclo energético, una interacción constante entre su interior y su entorno. Si el concepto de respiración se entiende como un intercambio de materia y energía, entonces estos mundos realmente respiran bajo el hielo. Los científicos han aprendido a escuchar esos suspiros planetarios a través de las vibraciones que producen. Cuando una luna pasa cerca de su planeta, las fuerzas gravitacionales generan pequeñas deformaciones que pueden detectarse como variaciones en el campo magnético o en las ondas de radio emitidas por las ondas. Estos datos, convertidos en modelos digitales, permiten recrear el comportamiento interno del hielo, del océano y del núcleo. Así descubrimos que, aunque el exterior parece inmóvil, debajo del hielo hay movimiento constante, corrientes, turbulencias y calor. La quietud de la superficie oculta un dinamismo que recuerda al latido de un corazón. El origen de estos océanos es otro misterio fascinante. La teoría más aceptada sugiere que son restos del agua primordial que existía en el sistema solar temprano. Cuando los planetas gigantes se formaron, atraparon enormes cantidades de hielo y gas. Parte de ese material se incorporó a sus lunas, que conservaron la composición original del sistema solar. Esto significa que los océanos subglaciales de Europa o Encélado podrían tener la misma edad que la Tierra, más de 4.000 millones de años. Si en ese tiempo la química interna se mantuvo activa, la posibilidad de que haya surgido vida aumenta considerablemente. La astrobiología moderna parte de un principio simple: donde hay agua líquida, energía y química orgánica, puede haber vida. Estos tres ingredientes parecen repetirse con insistencia en los mundos helados. En Encélado, el agua se mezcla con sales y compuestos de carbono. En Europa, las fuerzas de marea generan calor y circulación oceánica. En Titán, la atmósfera rica en metano y nitrógeno produce moléculas orgánicas complejas. Incluso Plutón, en los confines helados del sistema solar, muestra señales de actividad interna. Todo sugiere que el universo no es indiferente a la vida. Al contrario, parece predispuesto a generarla en cualquier rincón donde las condiciones mínimas se reúnan. Las futuras misiones buscarán no solo rastros químicos, sino también señales físicas de vida. La misión Europa Clipper, que sobrevolará la luna de Júpiter, usará radares de penetración para estudiar el grosor del hielo y detectar posibles bolsas de agua líquida cercanas a la superficie. Si se hallan irregularidades térmicas o fluctuaciones electromagnéticas,
podrían indicar la presencia de fuentes de calor o actividad biológica. Al mismo tiempo, el espectrómetro analizará los reflejos de luz solar para identificar compuestos orgánicos. Cada pequeño cambio en la luz reflejada puede revelar la firma de moléculas complejas. Pero el descubrimiento no es solo cuestión de tecnología, también requiere interpretación. Los datos deben analizarse con extremo cuidado para distinguir lo biológico de lo abiótico. En Marte, por ejemplo, hubo falsas alarmas cuando ciertos patrones químicos se interpretaron como evidencia de vida, y más tarde se comprobó que eran resultado de reacciones inorgánicas. En los mundos helados, el riesgo es aún mayor porque no podemos comparar directamente con condiciones terrestres. Sin embargo, la combinación de múltiples indicadores, como la presencia simultánea de metano, hidrógeno y compuestos orgánicos en proporciones específicas, podría constituir una prueba convincente. Los astrobiólogos comparan esta búsqueda con un rompecabezas donde cada pieza representa un dato parcial. Ninguna pieza por sí sola prueba nada, pero cuando se unen, el patrón se vuelve claro. Si los océanos subglaciales muestran los mismos desequilibrios químicos que mantienen con vida a los ecosistemas terrestres, entonces el argumento a favor de la vida extraterrestre será difícil de refutar. En la Tierra, esos desequilibrios, como la coexistencia de metano y oxígeno, solo se mantienen por la acción de organismos vivos. Detectar un fenómeno similar en otro mundo sería como escuchar una respiración lejana en medio del vacío. Los avances en criotecnología también abren nuevas posibilidades para la exploración. Los ingenieros trabajan en sondas capaces de perforar el hielo con calor controlado, fundiéndolo lentamente mientras descienden. Estos dispositivos podrían descender kilómetros hasta alcanzar el océano, enviando datos en tiempo real. Una vez allí, desplegarían pequeños submarinos robóticos equipados con cámaras y sensores químicos. Estas máquinas serían los primeros exploradores de un mar extraterrestre, navegando en la oscuridad absoluta, buscando signos de movimiento o bioluminiscencia. Cada imagen capturada, cada molécula analizada, sería un testimonio directo de un ecosistema que ha existido en completo aislamiento durante eones. Mientras tanto, los científicos de la Tierra preparan su mente para lo inesperado. Si hallamos vida, podría desafiar todas nuestras categorías biológicas. Tal vez no esté basada en ADN, ni use proteínas, ni respire oxígeno. Podría tener una bioquímica completamente distinta, construida sobre otros elementos o solventes. Su existencia obligaría a reescribir los libros de biología y redefinir el concepto de vida que ha guiado la ciencia durante siglos. Incluso la idea de evolución podría adquirir nuevos matices, adaptándose a entornos donde la selección natural se rige por leyes distintas. En el fondo, esta búsqueda es una extensión de la curiosidad humana. Desde las cavernas de nuestros orígenes hasta las ondas que cruzan el espacio, el impulso de descubrir nos define. Explorar los océanos ocultos del sistema solar no es solo un acto de ciencia, sino de introspección. Cada vez que una nave se aproxima a una luna helada, nos acercamos también a comprender nuestro propio pasado. Porque los procesos que hoy ocurren bajo esos cielos podrían reflejar los que dieron origen a la vida en la Tierra. Al estudiar esos mundos, nos estudiamos a nosotros mismos. El misterio de los mundos helados del sistema solar no solo reside en su posible vida, sino también en el lenguaje silencioso con el que comunican su existencia. Cada grieta, cada penacho de vapor, cada campo magnético alterado es una palabra escrita en el lenguaje de la física planetaria. En el caso de Europa, las mediciones realizadas por la sonda Galileo revelaron fluctuaciones en el campo magnético que no podían explicarse únicamente por el hielo. Estas variaciones eran consistentes con un océano global conductor de electricidad, probablemente salado, que se extiende bajo toda la corteza. El océano de Europa, estimado en más de 100 kilómetros de profundidad, podría contener el doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Pero lo más impresionante es que ese océano no está quieto, interactúa con el hielo superior y el núcleo inferior, creando corrientes que redistribuyen calor y nutrientes. En Encélado, los géiseres que emergen de su polo sur funcionan como un aliento planetario. Los científicos los estudian como si fueran la respiración de un organismo, cada exhalación liberando información sobre el interior.
Cassini detectó que esos chorros contenían sales, sílice, dióxido de carbono y moléculas orgánicas complejas, además de hidrógeno molecular. Este último componente es crucial. En la Tierra, los microbios metanógenos lo utilizan para generar energía. Si procesos similares ocurren en Encélado, estaríamos observando un ciclo biogeoquímico activo, donde la geología y la biología se confunden hasta volverse inseparables. La temperatura del océano de Encélado, calculada por modelos termodinámicos, podría alcanzar los 90 grados Celsius en las regiones más cercanas a los respiraderos. Esa energía no solo mantiene el agua líquida, sino que impulsa reacciones químicas continuas. La existencia de un entorno tan dinámico hace pensar que el pequeño satélite es un microcosmos completo, con procesos que reflejan, a menor escala, los que ocurren en la Tierra. En cierto modo, Encélado podría ser una versión reducida de nuestro planeta, un laboratorio natural donde el nacimiento de la vida puede observarse en cámara lenta. Titán, por su parte, desafía las reglas conocidas. Su superficie de metano y etano líquidos, bajo una atmósfera densa, representa un tipo de mundo que nunca habíamos imaginado. Las temperaturas rondan los menos 180 grados centígrados, pero su equilibrio químico es tan complejo que algunos científicos sugieren que podríamos estar presenciando una forma de prebiología activa. En sus lagos polares, el metano líquido se evapora, forma nubes, llueve y vuelve a acumularse en los valles. Es un ciclo meteorológico completo, un espejo helado del ciclo del agua terrestre. Las imágenes enviadas por la sonda Huygens en 2005 mostraron canales de drenaje, costas erosionadas y una superficie que recuerda a los paisajes áridos de nuestro planeta. Aunque no hay agua líquida en la superficie, las condiciones para la química orgánica son abundantes. Las simulaciones de laboratorio han mostrado que, bajo la radiación solar y las descargas eléctricas, los compuestos de nitrógeno y metano pueden generar tolinas, macromoléculas rojizas que caen lentamente sobre la superficie de Titán. Estas sustancias podrían acumularse en los lagos, donde tal vez formen estructuras membranosas. En un entorno tan distinto, la evolución química podría seguir caminos alternativos. En lugar de agua y carbono, podríamos tener metano y nitrógeno. En lugar de ADN, cadenas de compuestos basadas en otros enlaces. Si la vida en la Tierra es solo una de muchas posibles configuraciones químicas, Titán podría albergar otra, diferente pero igualmente válida. Más allá de los tres protagonistas principales, Europa, Encélado y Titán, existen otros mundos que podrían albergar océanos internos. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, tiene un campo magnético propio, lo que indica un núcleo líquido activo. Bajo su corteza helada podrían existir varias capas de agua líquida separadas por estratos de hielo a diferentes presiones. Incluso Calisto, su vecina más distante, podría ocultar un océano salino en las profundidades. Estos hallazgos sugieren que los océanos subglaciales no son una rareza, sino una característica común entre los cuerpos helados del sistema solar exterior. Si cada uno de ellos tiene las condiciones básicas para la vida, entonces el número de mundos potencialmente habitables aumenta drásticamente. La noción de que el agua líquida puede existir bajo el hielo también ha transformado nuestra comprensión de los límites de la vida en el universo. Antes se pensaba que solo los planetas cercanos a su estrella podían mantener temperaturas adecuadas para el agua líquida. Sin embargo, los mundos helados demuestran que la energía interna y las fuerzas de marea pueden reemplazar al calor solar. Esto amplía la llamada zona habitable mucho más allá de lo que se pensaba, incluyendo cuerpos que orbitan a grandes distancias del Sol. Incluso en los sistemas planetarios más fríos, podría haber lunas cálidas bajo la superficie, respirando en silencio bajo el hielo. La posibilidad de que haya millones de océanos ocultos en nuestra galaxia cambia el panorama astrobiológico por completo. Cada exoplaneta helado, cada luna distante podría ser un candidato para la vida. El universo, en lugar de ser un desierto, podría estar lleno de oasis invisibles. Quizás las formas de vida más comunes no vivan en la superficie, sino en la oscuridad. Tal vez la vida visible, como la nuestra, sea una excepción, y el modelo general del cosmos sea la existencia de mundos interiores, silenciosos y persistentes. Estas ideas nos invitan a reconsiderar nuestra relación con el agua. En la Tierra,
El agua es sinónimo de vida, pero en el universo es algo más profundo, un mensajero cósmico que conecta mundos. Cada molécula de agua que encontramos en el espacio tiene una historia antigua, formada en los primeros instantes del sistema solar o incluso en nubes interestelares antes del nacimiento del Sol. Cuando los científicos descubren agua en un cometa, una luna o un planeta, están rastreando la huella de la vida potencial que podría estar esperándonos en algún rincón del cosmos. Y así, el hielo deja de ser solo un símbolo de muerte o inactividad. En los mundos helados del sistema solar, el hielo es el respiro detenido de planetas dormidos, una piel protectora que guarda el calor interior y la química de la vida. Lo que para nuestros ojos parece inmóvil, en realidad vibra, fluye y reacciona. Cada capa congelada es una página en el libro del tiempo, donde se escriben los secretos de la evolución cósmica. En sus profundidades, donde la oscuridad es total, podría estar gestándose una biología que no conocemos, una respiración que no oímos, pero que late desde hace miles de millones de años bajo el hielo. Los indicios de que los mundos helados están vivos en un sentido geológico y químico han impulsado una nueva era en la exploración espacial. Ya no buscamos únicamente planetas con atmósferas como la Tierra, sino ambientes donde el calor interno y la química compleja puedan sostener reacciones continuas. En ese contexto, Europa y Encélado se han convertido en los principales candidatos para un descubrimiento histórico. Las próximas misiones no solo observarán desde la distancia, sino que analizarán directamente las partículas expulsadas al espacio, buscando firmas químicas inequívocas de vida. La ciencia se prepara para un momento que podría redefinir la historia humana. El equipo detrás de la misión Europa Clipper ha diseñado instrumentos que pueden detectar aminoácidos, moléculas orgánicas y posibles rastros de metabolismo en el hielo. Utilizarán espectrómetros de masas para analizar los compuestos que se desprenden naturalmente de la superficie. Si se encuentran proporciones anómalas de carbono, hidrógeno y nitrógeno, se podría inferir actividad biológica. Al mismo tiempo, el radar de penetración analizará la estructura del hielo, revelando las corrientes internas y la posible interacción con el océano subyacente. Estos datos permitirán trazar un mapa tridimensional del interior de la Luna, mostrando zonas donde el calor y la salinidad se combinan para formar ambientes estables. En paralelo, la misión Dragonfly de la NASA explorará Titán con un dron propulsado por energía nuclear. Este ingenioso vehículo podrá recorrer grandes distancias, analizando el suelo, los lagos y la atmósfera. Su objetivo es determinar si los procesos químicos en la superficie y el subsuelo han dado origen a moléculas precursoras de la vida. Titán ofrece un laboratorio natural donde la química prebiótica puede observarse a temperaturas extremadamente bajas. Si se descubren compuestos autorreplicantes o patrones de organización molecular, estaríamos presenciando una versión alternativa de la biología. En Encélado, futuras misiones planean atravesar las plumas de vapor que surgen de sus grietas polares. Al analizar directamente esas partículas, los científicos podrían detectar biomarcadores, como lípidos o polímeros complejos. Estos compuestos, si existen, serían evidencia directa de actividad biológica. Cada muestra recogida de esos géiseres sería un fragmento de un océano oculto, una gota de vida potencial que viaja desde las profundidades hasta el espacio. La simple posibilidad de obtener tales datos sin perforar el hielo convierte a Encélado en uno de los destinos más valiosos del sistema solar. La curiosidad por estos mundos va más allá de la ciencia. Representan la promesa de comprender los mecanismos universales que permiten la vida. En la Tierra, las fronteras de la biología se expanden constantemente con el descubrimiento de organismos que sobreviven en condiciones antes consideradas imposibles. Microbios que viven en ácidos, en radiación extrema o en temperaturas cercanas al punto de ebullición del agua nos demuestran que la vida no es frágil, sino adaptable. Estos extremófilos se han convertido en modelos para imaginar cómo podría sobrevivir la vida en Europa o Encélado. Si pueden prosperar en la Tierra en ausencia de luz, oxígeno y estabilidad, ¿por qué no podrían hacerlo en un océano extraterrestre protegido bajo el hielo? En la Antártida, los científicos han perforado glaciares para estudiar microorganismos que han permanecido congelados durante miles de años. En algunos casos, al descongelar las muestras, los microbios revivieron.
Este fenómeno demuestra que la vida puede entrar en suspensión y resistir largos periodos de inactividad. Si un proceso similar ocurre en las lunas heladas, los organismos podrían despertar ocasionalmente cuando el calor interno aumenta o cuando se abren fisuras en el hielo. La vida, entonces, podría existir en ciclos lentos, respirando a través de los siglos. Incluso en Marte se han observado patrones que recuerdan a procesos subglaciales. En los polos marcianos, el hielo de agua se mezcla con dióxido de carbono, creando capas que se expanden y contraen con las estaciones. Aunque no se ha confirmado la existencia de un océano líquido bajo la superficie, las señales de agua salobre y los depósitos de sales sugieren que en el pasado el planeta pudo albergar condiciones similares a las de las lunas heladas. Marte se convierte así en un puente entre la Tierra y los mundos exteriores, un recordatorio de que la vida puede florecer donde el agua y la energía se cruzan. Los modelos astrofísicos también predicen que en sistemas planetarios lejanos, las lunas de gigantes gaseosos podrían ser lugares comunes. Si cada uno de esos mundos tiene su propio conjunto de satélites helados, el número de posibles océanos subterráneos en la galaxia sería casi incalculable. La ecuación de Drake, que estima la cantidad de civilizaciones en la Vía Láctea, podría necesitar una revisión. No solo habría que considerar planetas habitables, sino también lunas habitables. El universo, en ese caso, sería un lugar mucho más rico y diverso de lo que jamás imaginamos. Pero antes de encontrar vida, debemos entender cómo surge. Los experimentos de laboratorio que intentan reproducir las condiciones de las lunas heladas han demostrado que, bajo presión y con la presencia de minerales, los compuestos orgánicos simples pueden transformarse en estructuras más complejas. La energía liberada por las reacciones hidrotermales es suficiente para crear cadenas de aminoácidos y membranas espontáneas. Este proceso, llamado síntesis abiótica, podría ser el primer paso hacia la biología. Si esos mecanismos están ocurriendo ahora en los océanos de Europa o Encélado, podríamos estar observando una versión activa del origen de la vida, congelada en el tiempo. Así, la exploración del sistema solar se convierte en una búsqueda de ecos. Ecos químicos, geológicos y biológicos que nos cuentan la misma historia desde distintos escenarios. La Tierra no sería una excepción, sino un eslabón más en una cadena cósmica de mundos que respiran, cada uno con su propio ritmo. El hielo no es el final, sino el principio. Bajo su superficie, la materia sigue transformándose, la energía circula y los océanos laten en silencio. Y quizás, en ese silencio profundo, algo observa, algo vive, algo espera. Las implicaciones del hallazgo de vida bajo el hielo serían tan vastas que trascenderían la ciencia. La biología, la filosofía y la teología se verían obligadas a dialogar de nuevo sobre el significado de la existencia. Si la vida puede surgir de manera independiente en diferentes lugares del mismo sistema solar, entonces no es una excepción cósmica, sino una ley natural. La pregunta dejaría de ser si hay vida fuera de la Tierra, para convertirse en cuánta vida hay y qué tan diversa puede ser. El descubrimiento de un solo microorganismo extraterrestre sería suficiente para demostrar que el universo está vivo en un sentido profundo. Los científicos reflexionan también sobre el papel del tiempo. En la Tierra, la vida tardó cientos de millones de años en surgir desde las reacciones químicas primordiales. Si los océanos de Europa, Encélado o Titán han permanecido estables durante más de 1000 millones de años, el reloj biológico podría haber tenido tiempo de desarrollarse plenamente. En esos entornos aislados, la evolución seguiría su propio curso, tal vez más lento, pero constante. Es posible que existan linajes enteros de organismos que nunca hayan conocido la luz del sol, adaptados a presiones abismales y temperaturas cercanas al punto de congelación. En ellos, la evolución no estaría guiada por la competencia, sino por la cooperación química, una red de equilibrios que mantiene la vida en el límite de la energía mínima. Europa, en particular, podría albergar un ecosistema sorprendentemente activo. Las simulaciones sugieren que las mareas gravitacionales de Júpiter no solo generan calor, sino también corrientes oceánicas comparables a las terrestres. Esas corrientes redistribuyen el calor, transportan minerales y mantienen el océano en movimiento. Si existen respiraderos hidrotermales en el fondo, la mezcla de calor,
minerales y agua salada formaría un entorno casi idéntico al que originó la vida en la Tierra. Las imágenes del Hubble que muestran penachos de vapor indican que el océano podría estar en contacto directo con la superficie, lo que aumentaría las probabilidades de detectar sus componentes sin necesidad de perforar. Encélado, por otro lado, podría representar un caso intermedio entre una luna geológicamente activa y un laboratorio prebiótico. Sus plumas de vapor contienen hidrógeno molecular, dióxido de carbono y compuestos orgánicos complejos, los ingredientes fundamentales de la vida. Las mediciones de la densidad de esas partículas sugieren que el océano interno está saturado con minerales provenientes del núcleo rocoso. Si en el fondo existen respiraderos hidrotermales, las condiciones serían casi idénticas a las que favorecieron la aparición de los primeros microbios terrestres. Allí, la vida no necesitaría reinventar la rueda, solo seguir las leyes universales de la química orgánica. Titán, en cambio, representa una paradoja. Es un mundo que combina lo familiar con lo alienígena. Su atmósfera espesa y anaranjada contiene nitrógeno, metano y pequeñas cantidades de hidrógeno, elementos esenciales para la química orgánica. Pero en la superficie, la temperatura es tan baja que el agua se comporta como una roca y el metano como un río. Aún así, su paisaje no deja de ser dinámico. Hay lluvia, erosión, dunas y lagos. Esa actividad demuestra que la energía, aunque escasa, circula constantemente. En los laboratorios terrestres, se han recreado las condiciones de Titán para observar qué sucede cuando el metano líquido entra en contacto con otros compuestos. El resultado ha sido sorprendente. Se forman membranas flexibles similares a las de las células, aunque con una composición totalmente diferente. Estas células de metano podrían ser precursoras de una biología completamente nueva, una vida que no necesita agua. Este tipo de hallazgos redefine la noción de habitabilidad. Antes se pensaba que la vida requería una temperatura templada, una atmósfera respirable y una superficie estable. Hoy sabemos que la vida puede florecer en el frío más extremo, en la oscuridad absoluta y bajo presiones imposibles. Lo que realmente importa es la existencia de un flujo de energía y de moléculas que puedan interactuar. El cosmos, bajo esta nueva visión, se convierte en un ecosistema en expansión, donde cada planeta y cada luna son variaciones de un mismo principio vital. Desde el punto de vista físico, estos océanos representan un equilibrio delicado entre la energía y la estabilidad. Si hay demasiado calor, el hielo se derrite por completo y el agua se pierde en el espacio. Si hay demasiado frío, el océano se congela y la actividad química se detiene. Solo una franja estrecha de condiciones permite mantener el equilibrio. Ese balance perfecto, sostenido por miles de millones de años, sugiere que la naturaleza tiene una tendencia a la autorregulación, un principio que recuerda al concepto de Gaia, donde los sistemas planetarios se comportan como organismos autorregulados. En ese sentido, los mundos helados podrían considerarse entidades vivas en un nivel geofísico. Absorben energía gravitacional, la transforman en calor, la distribuyen a través de corrientes internas y la liberan mediante géiseres y penachos. Este ciclo de absorción y exhalación es, en cierto modo, una respiración planetaria. Si la vida microbiana existe en esos océanos, entonces esta respiración geológica podría estar sincronizada con una respiración biológica, creando un ecosistema completo, un pequeño universo que late bajo kilómetros de hielo. El descubrimiento de tales sistemas tendría también implicaciones prácticas para el futuro de la exploración humana. Si los océanos de Europa o Encélado contienen agua líquida accesible, podrían convertirse en fuentes de recursos para futuras colonias espaciales. La extracción de agua, oxígeno y combustibles a partir de esos entornos permitiría misiones prolongadas más allá de Marte. En otras palabras, los mundos helados no solo son candidatos para la vida, sino también para la supervivencia de nuestra especie. Serían estaciones naturales donde el agua y la energía podrían sostener la presencia humana en el espacio profundo. Al mismo tiempo, la posibilidad de vida plantea una responsabilidad ética. Si descubrimos organismos vivos, incluso los más simples, debemos decidir cómo interactuar con ellos. ¿Tenemos derecho a explorar o modificar un ecosistema alienígena? ¿Deberíamos proteger esos mundos como reservas biológicas del universo?
La exploración espacial, tradicionalmente impulsada por la curiosidad, enfrenta un nuevo dilema moral: el respeto por otras formas de vida, incluso las microscópicas. La humanidad, al encontrarse con otros seres, deberá demostrar madurez y humildad ante la magnitud de lo que ha descubierto. En el horizonte de la ciencia moderna, la búsqueda de vida bajo el hielo ha dado origen a una nueva disciplina, la criobiología planetaria. Esta rama integra la física, la geología, la química y la biología para entender cómo la materia puede organizarse en ambientes de frío extremo. En laboratorios de la Tierra, los investigadores recrean las condiciones de los océanos de Europa y Encélado usando cámaras hiperbáricas y tanques de presión. Allí, mezclan agua salina, minerales basálticos y gases como el dióxido de carbono o el metano. Bajo esas condiciones, observan cómo se forman películas delgadas de compuestos orgánicos, burbujas reactivas y estructuras cristalinas que pueden comportarse como membranas. En algunas de esas simulaciones, las reacciones químicas han producido moléculas similares a los aminoácidos. Aunque aún no se ha observado vida, sí se ha comprobado que la química prebiótica puede desarrollarse en ambientes fríos y oscuros, siempre que exista un flujo constante de energía. Los resultados de estos experimentos fortalecen la idea de que el universo es químicamente fértil. En cualquier lugar donde haya una fuente de calor y una mezcla de elementos volátiles, la naturaleza tiende a construir moléculas complejas. La diferencia entre un mundo muerto y uno vivo podría ser solo una cuestión de tiempo y estabilidad. En los mundos helados, la vida podría haber tenido miles de millones de años para surgir sin interrupciones, protegida por la capa de hielo que la aísla de los impactos y la radiación. En ese aislamiento perfecto, el tiempo se convierte en un aliado de la evolución. El hielo, paradójicamente, podría ser la cuna de la vida tanto como el agua líquida. Sus fracturas y canales microscópicos pueden concentrar moléculas orgánicas, facilitando su interacción. En el hielo antártico se han encontrado bacterias vivas atrapadas en burbujas microscópicas, capaces de metabolizar lentamente los nutrientes disueltos. Si un proceso similar ocurre en Europa o Encélado, el hielo podría actuar no solo como protector, sino como un medio activo donde la química de la vida se refina. Algunos modelos incluso sugieren que la vida podría existir en las capas intermedias del hielo, entre la superficie y el océano, donde las condiciones físicas permiten el intercambio de gases y energía. Desde un punto de vista cosmológico, los mundos helados representan una transición entre el pasado y el futuro del sistema solar. Son reliquias del tiempo en que los planetas se estaban formando, preservando la composición original de la nebulosa solar. Estudiarlos es como mirar hacia los orígenes de la Tierra. Los cometas, por ejemplo, contienen materiales similares, y muchos científicos creen que fueron ellos los que trajeron el agua y los compuestos orgánicos al joven planeta. Si los océanos de Europa o Encélado comparten esa composición, entonces estudiar sus aguas sería como abrir una cápsula del tiempo de hace 4.000 millones de años. Los instrumentos más avanzados que se están desarrollando para estas misiones deben operar en condiciones extremas. Los sensores deben resistir temperaturas de menos 200 grados centígrados y radiaciones intensas sin perder precisión. Los ingenieros diseñan sistemas de comunicación capaces de transmitir datos a través de kilómetros de hielo y millones de kilómetros de vacío. Los materiales empleados deben expandirse y contraerse sin fracturarse, los circuitos deben soportar descargas magnéticas y los sistemas de navegación deben funcionar sin GPS, guiándose solo por campos gravitacionales y referencias estelares. Cada componente es una obra de ingeniería que lleva la fragilidad humana al límite de lo posible. Las misiones a los mundos helados son, en cierto modo, una extensión de nuestra necesidad de comprendernos. En la superficie helada de Europa, bajo las sombras de Júpiter, los científicos buscan respuestas sobre nuestro origen. Si hallamos vida allí, no solo sabremos que no estamos solos, sino que la vida misma es una tendencia universal. Sería una confirmación de que el cosmos no es indiferente a la existencia, sino que tiende hacia ella, como si cada átomo tuviera una memoria de organización. Este descubrimiento transformaría no solo la ciencia, sino también la forma en que entendemos la espiritualidad y la identidad humana. La historia de la exploración espacial siempre ha estado marcada por esa mezcla de curiosidad y asombro.
Cuando la sonda Voyager pasó junto a Europa y envió las primeras imágenes de su superficie fracturada, los científicos comprendieron que ese mundo no era un desierto de hielo, sino una promesa. Décadas después, Cassini repitió la revelación en Encélado. Cada misión ha ido desnudando el misterio, capa por capa, hasta que el hielo dejó de ser un símbolo de muerte para convertirse en un símbolo de esperanza. En esas imágenes, la humanidad vio reflejada su propia historia, una especie que surgió del agua, que aprendió a mirar al cielo y que ahora busca su reflejo en otros océanos. Hay también un aspecto poético en esta búsqueda. El hielo, que en la Tierra se derrite con el calor del sol, allá resiste eternamente. Pero dentro de ese frío aparentemente inmutable, el calor interior de cada mundo mantiene viva la posibilidad del cambio. Es una metáfora del equilibrio cósmico. El fuego y el hielo coexisten, y de su tensión surge la vida. En Europa, ese equilibrio es tan preciso que la vida, si existe, podría haber evolucionado en completa armonía con las fuerzas que la sostienen. Ningún ecosistema terrestre tiene una estabilidad comparable. Los océanos de la Tierra cambian constantemente, pero los de Europa podrían haber permanecido iguales por miles de millones de años. Si algún día una sonda logra penetrar el hielo y filmar las profundidades de un océano extraterrestre, será el momento más trascendental de nuestra historia científica. La primera imagen de una criatura moviéndose en la oscuridad, una sombra flotando bajo el hielo de otro mundo, redefiniría el significado de existencia. Esa imagen sería el espejo final, la prueba de que la vida no pertenece a un solo planeta, sino al universo entero. Sería el instante en que la humanidad dejaría de mirar hacia afuera para comenzar a mirar hacia adentro, comprendiendo que en el silencio helado del cosmos, la vida siempre encuentra la manera de respirar. El hallazgo de vida en los océanos subglaciales del sistema solar no sería solo una confirmación científica, sino también un punto de inflexión en la historia del pensamiento humano. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha buscado su reflejo en el cielo, interpretando los astros como deidades o moradas del destino. Pero si un día una sonda detecta vida en las profundidades de Europa o Encélado, ese reflejo dejará de ser simbólico y se convertirá en biológico. Comprenderemos que la vida no es un milagro exclusivo de la Tierra, sino un fenómeno cósmico. Cada célula que palpita bajo el hielo será una hermana silenciosa de la nuestra, compartiendo los mismos átomos, la misma energía, el mismo impulso universal hacia la existencia. La biología terrestre, al enfrentar este descubrimiento, se transformará. Hasta ahora, todas las especies conocidas descienden de un solo ancestro común, el último antepasado universal que habitó la Tierra hace más de 3.000 millones de años. Pero si hallamos una segunda génesis en otro mundo, sabremos que la vida puede surgir de manera independiente, siguiendo caminos distintos. Esta segunda biología, quizás basada en otros elementos, abriría una nueva rama de la ciencia, la xenobiología, dedicada a comprender cómo se organiza la vida más allá de la Tierra. Cada gen, cada molécula, sería un testimonio de las leyes universales que rigen la complejidad. El impacto cultural de tal hallazgo sería insondable. Las religiones tendrían que reinterpretar su visión del cosmos, los filósofos revisarían las definiciones de existencia y los científicos reformularían el concepto de vida. La humanidad, al saberse parte de una red cósmica de seres vivos, podría encontrar un nuevo sentido de humildad. Ya no seríamos el centro del universo, sino una rama más del árbol de la vida galáctica. Quizás entonces comprenderíamos que el propósito último de la ciencia no es dominar, sino comprender y preservar. Pero incluso antes de llegar a ese punto, los mundos helados nos enseñan algo esencial. La vida puede florecer en la adversidad. En los entornos más extremos de la Tierra, desde los cráteres ácidos hasta los hielos polares, los organismos prosperan donde parece imposible. Bacterias que soportan temperaturas bajo cero producen proteínas especiales que evitan la formación de cristales letales. Arqueas que viven en aguas hirvientes usan minerales de hierro para generar energía. Estos mecanismos de supervivencia son lecciones sobre la adaptabilidad. Si la vida ha encontrado formas tan ingeniosas de persistir aquí, ¿qué maravillas podría haber creado el cosmos en los océanos de otro mundo? El concepto de respirar bajo el hielo adquiere una dimensión simbólica. En un sentido físico,
puede describir el intercambio de gases y energía entre el océano y la superficie. Pero en un sentido más amplio, se convierte en una metáfora de la vida misma. La capacidad de persistir en la oscuridad, de encontrar calor donde todo parece congelado. En esos mundos silenciosos, la respiración no sería un acto biológico, sino un ritmo geológico, un pulso que conecta el núcleo ardiente con el manto helado. La vida, de existir allí, sería una extensión de ese pulso, un suspiro invisible que acompaña el latido del planeta. Los científicos también reflexionan sobre la posibilidad de que la vida de la Tierra y la de esos mundos tengan un origen común. Es posible que, en los primeros tiempos del sistema solar, los impactos de asteroides y cometas expulsaran fragmentos de materia de un planeta a otro. Si esos fragmentos contenían microorganismos, podrían haber sembrado la vida en diferentes lugares, un proceso conocido como panspermia. En ese caso, la vida en Europa o Encélado no sería completamente alienígena, sino una rama perdida de nuestro propio linaje, preservada en la oscuridad durante eones. Cada célula encontrada allí sería una memoria viva del origen compartido de todo lo que respira. En este escenario, el agua vuelve a ser el hilo conductor. Es la sustancia más versátil del universo, capaz de existir en 3 estados y de albergar una infinita variedad de reacciones químicas. El agua une el polvo estelar con la biología, el tiempo con la transformación. En los mundos helados, se convierte en el elemento más valioso, no solo como recurso, sino como símbolo de continuidad cósmica. Donde hay agua, hay historia, y donde el agua fluye, la vida siempre encuentra una manera de escribirse. Desde una perspectiva astrofísica, la existencia de estos océanos también altera nuestra comprensión de la evolución planetaria. Los mundos helados no son accidentes, sino fases naturales del desarrollo de los sistemas solares. A medida que los planetas gigantes moldean su entorno con su gravedad, sus lunas capturan calor y mantienen una actividad interna que puede durar miles de millones de años. Esto significa que la vida podría tener más oportunidades de surgir en lunas que en planetas. La diversidad de entornos, océanos subglaciales, lagos de metano, mares de amoníaco, amplía el repertorio del cosmos, ofreciendo infinitos escenarios donde la biología puede inventarse a sí misma. La búsqueda de estos mundos también revela una profunda verdad sobre la humanidad. Buscamos vida afuera porque reconocemos su fragilidad adentro. Sabemos que la Tierra no es eterna, que el Sol morirá algún día, y que nuestra especie necesita entender cómo la vida puede persistir más allá de su cuna. En los océanos ocultos de Europa y Encélado no solo buscamos otros seres, sino también respuestas sobre cómo prolongar nuestra existencia. Tal vez los secretos del hielo nos enseñen cómo proteger la vida en su forma más esencial, cómo mantener el calor interior incluso cuando todo alrededor se enfría. Los mundos helados son, en última instancia, una promesa de descubrimiento, de reflexión y de conexión. En ellos, el universo parece susurrarnos que la vida no se rinde, que incluso en el frío más profundo puede encender una chispa. Tal vez algún día, cuando una sonda descienda por un túnel fundido y entre en contacto con un océano extraterrestre, escuchemos ese susurro transformarse en un eco. Y ese eco, viajando de regreso a la Tierra, nos recordará que nunca estuvimos solos, solo estábamos esperando oír la respiración del cosmos bajo el hielo. En la inmensidad silenciosa del sistema solar exterior, los mundos helados permanecen como guardianes del pasado y custodios del futuro. Su aparente quietud es solo una ilusión. Bajo el hielo, la materia se mueve, reacciona, se transforma. Las mareas gravitacionales, los campos magnéticos y el calor radiactivo actúan como corazones invisibles que laten en el interior de cada luna. Si la Tierra es un organismo vibrante alimentado por la luz solar, estas lunas son seres nocturnos, cuya vida, si existe, se alimenta del fuego oculto. En ese contraste se revela una simetría. 2 formas diferentes de respiración planetaria, 2 modos de sostener la existencia en un cosmos que no conoce el reposo. La posibilidad de que esos océanos ocultos contengan vida ha hecho que la humanidad replantee su papel en el universo. Lo que antes parecía una singularidad, la biosfera terrestre, podría ser solo un ejemplo entre muchos. Desde las primeras misiones que observaron las lunas de Júpiter y Saturno, el paradigma ha cambiado.
Ya no buscamos planetas gemelos a la Tierra, sino mundos que, aun siendo distintos, compartan los principios fundamentales de la vida. En ellos, el calor no proviene del Sol, sino del movimiento. La luz no es necesaria, porque la química toma su lugar. Cada descubrimiento confirma una idea profunda. La vida no necesita condiciones perfectas, solo necesita persistencia. El papel del hielo en este drama cósmico es más complejo de lo que parece. A diferencia de los desiertos abrasadores o los gases tóxicos, el hielo actúa como un mediador entre lo vivo y lo inerte. Su transparencia permite que la radiación solar y las partículas energéticas penetren hasta cierto punto, generando reacciones químicas que podrían alimentar los océanos interiores. Al mismo tiempo, su resistencia protege esos océanos del espacio exterior. En ese equilibrio, el hielo no solo cubre, también crea. Es el velo que preserva, el filtro que transforma la energía cósmica en impulso vital. Los análisis de los cristales de hielo en Encélado y Europa han revelado estructuras de sal y materia orgánica entrelazadas, patrones que solo pueden formarse en ambientes dinámicos. Esto sugiere que el hielo se renueva constantemente, derritiéndose y solidificándose, en un ciclo que dura siglos. Ese proceso mantiene la comunicación entre el interior y la superficie, permitiendo que los compuestos del océano lleguen al exterior y que la energía penetre hacia adentro. La superficie, lejos de ser una tumba, es un portal que conecta dos mundos, el cósmico y el subterráneo. Desde la perspectiva biológica, esta dinámica abre infinitas posibilidades. Si existen microorganismos en esos océanos, podrían aprovechar los gradientes de energía entre el núcleo rocoso y el hielo superior. Podrían metabolizar compuestos simples como el hidrógeno o el sulfuro, generando cadenas alimentarias enteras basadas en la quimiosíntesis. En la Tierra, ecosistemas enteros viven bajo este principio, sin depender del Sol. En las profundidades del Océano Pacífico, bacterias semejantes prosperan cerca de las fumarolas, y su energía alimenta criaturas que jamás han visto la luz. Esa misma lógica podría repetirse en Europa o Encélado, transformando el abismo en un santuario biológico. El estudio de estos mundos también tiene un componente ético y filosófico inevitable. Si confirmamos que hay vida bajo el hielo, deberemos enfrentarnos a preguntas que van más allá de la ciencia. ¿Cómo interactuar con esos organismos sin destruirlos? ¿Cómo evitar repetir en otros mundos los errores cometidos en la Tierra? La exploración espacial, en su avance, debe acompañarse de una conciencia ecológica universal. No basta con descubrir la vida, debemos aprender a coexistir con ella, incluso si su forma de existencia desafía nuestra comprensión. La verdadera madurez científica no radica en conquistar, sino en respetar. En la actualidad, la humanidad se prepara para una nueva etapa de exploración. Las misiones hacia las lunas heladas marcarán el comienzo de un diálogo entre mundos. Europa Clipper analizará los penachos de vapor y las fracturas del hielo. Dragonfly explorará los lagos de metano de Titán. Y futuras sondas se dirigirán hacia Encélado con el propósito de atravesar sus géiseres. Cada fragmento de hielo recogido, cada molécula detectada, podría contener la respuesta a una de las preguntas más antiguas de la historia humana. Si encontramos vida, aunque sea microscópica, no solo cambiará nuestra comprensión del cosmos, sino también nuestra percepción de nosotros mismos. Esa revelación nos confrontaría con una paradoja. En la vastedad del universo, la vida parece pequeña, frágil, casi insignificante. Pero esa fragilidad es precisamente lo que la hace valiosa. La vida es la excepción que persiste, la chispa que resiste al frío y al caos. En cada respiración bajo el hielo, en cada burbuja que asciende desde el fondo de un océano alienígena, hay un eco de nuestra propia lucha por existir. Tal vez la vida en el cosmos no busque grandeza, sino continuidad, no busque conquistar, sino perdurar. El futuro de la exploración espacial podría llevarnos a convivir con estas formas de vida. Tal vez un día establezcamos laboratorios flotantes sobre Europa o estaciones subterráneas en Titán, donde el estudio de esos ecosistemas revele los secretos de la biología universal. Quizás aprendamos de ellos a mejorar nuestra propia tecnología, a crear sistemas autosuficientes inspirados en los equilibrios naturales. La ingeniería biológica podría fusionarse con la astrobiología,
creando una nueva relación entre lo humano y lo planetario. Y sin embargo, incluso si no encontramos vida, el viaje no habrá sido en vano. Cada misión, cada descubrimiento, nos enseña algo sobre los límites del universo y sobre la capacidad humana de explorarlo. El solo hecho de saber que un océano puede permanecer líquido durante miles de millones de años bajo kilómetros de hielo es una prueba de la complejidad del cosmos. Estos mundos nos recuerdan que la vida no siempre se muestra a la vista, que a veces respira en silencio, oculta bajo una cúpula de cristal, esperando a ser escuchada. En el futuro, cuando miremos atrás, quizá comprendamos que el verdadero descubrimiento no fue encontrar vida bajo el hielo, sino entender la vida en sí misma. Durante siglos la humanidad la consideró un milagro aislado, un accidente improbable en un rincón remoto del cosmos. Pero los mundos helados del sistema solar nos obligan a contemplar una idea más vasta. La vida como una consecuencia natural de la materia, una tendencia inevitable del universo hacia la complejidad y la autoorganización. Cada molécula, cada átomo, parece llevar inscrita la posibilidad de convertirse en algo que siente, que reacciona, que busca persistir. Imaginemos por un momento la escena. Una sonda, después de décadas de viaje, desciende lentamente por una grieta del hielo de Europa. El calor de su núcleo derrite el camino y el sensor desciende, emitiendo señales hacia la superficie. La oscuridad es absoluta. Durante horas, el instrumento avanza hasta llegar al océano. Y entonces, por primera vez, una cámara capta el movimiento del agua. Pequeñas partículas flotan, se dispersan en remolinos, y entre ellas, algo se mueve con dirección propia. Una estructura flexible, translúcida, quizá una colonia, tal vez un organismo. No hay sonido, solo el pulso de un océano que lleva millones de años respirando en secreto. Esa imagen, silenciosa y serena, bastaría para redefinir todo lo que creíamos sobre el lugar del ser humano en el cosmos. Las implicaciones de tal hallazgo serían infinitas. La biología tendría que expandir sus fronteras hasta incluir formas de vida basadas en principios completamente distintos. La filosofía debería admitir que la conciencia no es exclusiva de nuestra especie, sino una expresión más del universo que se contempla a sí mismo. Incluso la teología, en su dimensión más profunda, podría ver en este descubrimiento la confirmación de que la creación no se limita a un solo mundo, sino que se despliega en innumerables escenarios. El hielo, que una vez simbolizó el final, se convertiría en el comienzo de una nueva comprensión espiritual de la existencia. La Tierra, desde esa perspectiva, ya no sería el centro de la vida, sino uno de sus incontables refugios. Los océanos terrestres y los de Europa compartirían un mismo origen estelar: hidrógeno y oxígeno forjados en los corazones de antiguas estrellas. Cada gota de agua, ya sea en un río de Guatemala o en un geyser de Encélado, estaría compuesta de los mismos elementos primordiales. Así, la vida se revelaría como una continuidad cósmica, una misma corriente que atraviesa mundos, tiempos y formas. El universo no sería un espacio vacío que habitamos, sino un organismo en expansión del cual somos parte. El hielo que cubre esos mundos sería entonces una metáfora de nuestra ignorancia, una superficie dura y brillante que esconde profundidades que aún no comprendemos. Bajo esa capa se encuentra la verdad, esperándonos. La ciencia, con sus naves y sus ecuaciones, actúa como el calor que derrite lentamente ese hielo, revelando lo que siempre estuvo ahí. Y cada descubrimiento es una grieta más en esa superficie, una pequeña ventana hacia el misterio. Las próximas generaciones verán los nombres de Europa, Encélado y Titán con el mismo respeto con el que hoy miramos a los océanos terrestres. Serán los nuevos continentes del conocimiento humano, los nuevos mares donde nuestra curiosidad navegue. Allí, los científicos del futuro buscarán comprender no solo cómo funciona la vida, sino por qué existe. Analizarán los patrones moleculares, los ciclos químicos y las adaptaciones evolutivas de organismos que nunca vieron el sol. Y en esa comparación entre lo terrestre y lo extraterrestre descubrirán la esencia común, la obstinación de la vida por mantenerse. El legado de esta exploración no se medirá solo en datos o descubrimientos, sino en la transformación de nuestra mirada. Nos enseñará que la vida puede nacer en el frío, prosperar en la oscuridad y resistir el tiempo.
Nos recordará que el universo no está muerto, sino en perpetuo movimiento, respirando a través de mundos que desconocemos. Cada luna helada será un recordatorio de que lo desconocido no es sinónimo de vacío, sino de posibilidad. Y así, los mundos ocultos del sistema solar permanecerán como faros de una nueva era científica. Europa, con su océano profundo y salado. Encélado, con sus géiseres que exhalan vapor al cosmos. Titán, con sus mares de metano y su atmósfera anaranjada. Todos ellos serán testigos de la búsqueda más noble de la humanidad: comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Puede que nunca encontremos civilizaciones bajo el hielo, ni criaturas conscientes que nos saluden, pero el simple hecho de saber que el universo es capaz de engendrar vida más de una vez bastará para llenar el vacío de nuestra soledad cósmica. Al final, cuando el último explorador contemple desde la distancia esos mundos helados, sabrá que su silencio no es el de la muerte, sino el de la espera. Que bajo su superficie, el cosmos respira. Que en cada cristal congelado hay un vestigio de fuego, un susurro de movimiento, una posibilidad latente. Y entonces entenderemos que el universo nunca fue un lugar vacío, sino un ser que, desde sus orígenes, aprendió a respirar bajo el hielo.